El ser se expresa a través del humano y hace del humano un ser humano. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el tema del sentido de la vida. Recordemos que el humano es el individuo condicionado por el mundo emocionalmente, psicológicamente, racionalmente, etcétera, y que el ser humano es el espíritu, la sabiduría universal encarnada. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar a relacionar la vida, el sentido de desde estas dos perspectivas. La perspectiva del humano, su conciencia creada por el mundo, para él, hacia él, lo va a guiar en este sentido de la vida. Nacemos libres, somos espíritu en libertad y el mundo nos esclaviza, nos condiciona, nos adoctrina para continuar, desarrollar, complementar la estructura social en todos sus campos. El mundo, los gobiernos específicamente, la gente de poder, no gusta de los seres humanos, es decir, de aquellos que tienen autoconciencia, de aquellos que reciben y dejan que se manifieste el ser, que es el fundamento de su vida. Y no caen bien estos personajes porque son libres, porque no están condicionados, porque no obedecen las reglas del juego que les tratan de imponer desde afuera. Y para eso, para no crear seres humanos, es decir, seres con autoconciencia espiritual, para eso están las escuelas, religiones, la política, la cultura, etcétera. Vamos a ver que el humano condicionado a la vida, le es dado ciertos sentidos de la vida que inconscientemente lleva a cabo. Uno de ellos es ir a la escuela. Para ser alguien, entre comillas, para ser alguien. Pero alguien que va a servir, que supuestamente va a servir. Alguien que se va a moldar a la sociedad. Alguien que va a competir. Alguien que va a tener como uno de sus sentidos de la vida va a ser la cuestión material, el dinero, el deseo de ser alguien a través de el conocimiento que se le dé, que le dé el mundo, del dinero, de lo que puede comprar con etcétera. Entonces, este humano va a desarrollarse dentro de ciertas pautas ya establecidas. Él va a hacer lo que el mundo haga de él. Y lo más que puede hacer este individuo es, como diría Sartre, reconocer que él es producto del mundo y a partir de ello preguntarse, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que el mundo hizo de mí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ante este panorama, el individuo tiene muy poco margen de maniobra, porque desde pequeño lo han adaptado a que siga órdenes, a que sea obediente, a que esté dentro de la ley. Le han enseñado el peso de la crítica, de la mirada del otro. Y él va a tratar de alejarse de estos juicios, de esta mirada. Por lo tanto, va a obedecer, se va a adaptar a la sociedad. Aunque lo razone, aunque acepte él su situación y se reconstruya de una manera óptima,
equilibrada en términos racionales, en términos emocionales, sociales, etcétera, no va a pasar, no va a pasar de ahí. Se va a quedar, va a ser un individuo excelente, con calidad de excelente, porque se adaptó, porque tuvo éxito en esa adaptación, en lo académico, en lo social, en lo laboral, en lo político, etcétera. Entonces, el humano, el individuo, el ser social, va a estar limitado, por los sentidos de la vida que se le han impuesto, quizás a través de la religión, de un Dios, quizás a través del dinero, del estudio, de la política, etcétera. Él va a desarrollarse de tal manera que va a sentir que tiene éxito cuando logre lo que el común de la gente considera que es exitoso. Porque el éxito es un sentido de estar vivo para el humano, ¿sí? Para el hombre con una conciencia creada por el mundo. No es un hombre que viva de adentro hacia afuera. No es un hombre que sea libre en términos racionales, emocionales, sociales. Es un hombre sujeto a muchas posibilidades, pero estas posibilidades siempre tienen un sentido, un por qué y para qué. Si bien es cierto que se requiere de orden en la sociedad para que ésta progrese, avance, pueda convivir, este orden es de índole racional, legal, social, pero no espiritual. Y por lo tanto, siempre ha habido, hay y habrá un desequilibrio en cuanto al hombre y la perspectiva de ser un hombre libre, holístico, espiritual. No vamos a poder desarrollarnos espiritualmente si seguimos la pauta racional, social, económica, etcétera, el mundo ha introyectado en nosotros. El ser humano, por otro lado, el ser humano, aquel que vive en comunión con el amor y la sabiduría. Si hablamos del sentido de la vida, ¿verdad? Para el ser humano, el sentido de la vida es el mismo sentido que su sentido de la vida. No hay una división entre el ser humano y el espíritu, que todo es uno. Dentro de su conciencia, él sabe que no hay esa separación de objeto-sujeto, sabe que no existe esa fragmentación entre su ser y el ser universal. Saben que es uno, ¿sí? Entonces, pero para seguir la línea que estamos desarrollando, decíamos, si hablamos del sentido de la vida, para el ser humano, el sentido de la vida es la expresión, la manifestación del amor y la sabiduría, del orden y la belleza en todos sus quehaceres aquí y ahora. Eso es, en dado caso que pensemos que el ser tiene un sentido. ¿Sí me explicó? Vamos a pasar la hoja y vamos a hablar ahora de si no existe un sentido. Digo, todo puede tener un sentido. La naturaleza, los animales, Dios, el hombre, etcétera. Todo puede tener un sentido en sí, o el hombre le da un sentido a las cosas para comprenderla, para sentirse dueño de ella, o sentirse acompañado, o sentir que controla su vida, controla el mundo, en este efímero sueño, por supuesto. Entonces decíamos que imaginemos la otra cara, que no hay sentido en las cosas, no hay sentido en la vida, no hay sentido de estar vivo. Si lo vemos desde la perspectiva del hombre, el hombre, si creyera y se manifestara
con la idea de que no hay un sentido en la vida, seguramente el hombre sería nihilista, seguramente el hombre y la sociedad sería un desorden, mucho más, mucho más de lo que actualmente hay. ¿Por qué? Porque se dejaría llevar por el instinto, por sus deseos, por sus pasiones, por su envidia, por su violencia, etcétera. Porque no hay un sentido. ¿Sí? Lo que limita, controla, hace posible la sociedad en el hombre es, en la mayoría de los casos, la coerción, el castigo de Dios o de la ley, del otro, de su conciencia, de sus traumas, de sus miedos. No una autoconciencia espiritual basada en el amor y la sabiduría. ¿Explicó? Entonces, nosotros pensamos que estar vivo no tiene sentido porque venimos de la nada y vamos hacia la nada, porque al final de cuentas vamos a morir. ¿Qué sentido podríamos ver, qué sentido de la vida podríamos ver al hombre frente a la muerte? No lo hay, no lo hay. Aceptamos la muerte porque no tenemos otra opción, porque no tenemos el conocimiento ni de la muerte ni de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para el hombre? Vivir, aprender cosas, luchar por esto, por aquello, esforzarse, enojarse, traumarse, depender de alguien, lastimar al otro consciente o inconscientemente, lastimarnos a nosotros por esas dependencias que tenemos a través de nuestra vida, por esa insatisfacción. Alguien podría decir que esto es la vida, ¿no? Todo lo que captamos con nuestros sentidos, todo lo que logramos captar con nuestro pensamiento. La vida es una lucha por comer, por tener donde vivir, por sobrevivir. Para mucha gente es esto, eso es la vida. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano, no el humano, el ser humano, toma conciencia, ¿no? Su autoconciencia, es decir, su conexión con la sabiduría universal, le abre los ojos. Entonces, se da cuenta que no existe, hoy lo que te voy a decir, no existe un sentido de la vida. Al menos no como el hombre lo toma. Vamos a explicarlo. Cuando hay un sentido de la vida, tú vas a proyectar tu tiempo, vas a proyectar tu esfuerzo, tu dinero, etcétera, alcanzar ese objetivo, esa meta. No ves más allá de tus metas. Y si las ves, las haces a un lado, las omites. Porque tienes un objetivo o tienes varios objetivos en la vida. Y esto te va a empequeñecer, te va a hacer miope ante el panorama general de la vida. Es decir, no vamos a ser unos seres holísticos. Estamos dependiendo de nuestro deseo. Estamos dependiendo de lo que el mundo nos dice que hay que hacer, que hay que alcanzar. Estamos persiguiendo lo concreto de la idea de éxito. Somos esclavos de ello, pues. Nos volvemos distantes de la vida, enajenados, alienados, y no nos permitimos porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos que existe eso, el lujo de la libertad. Siempre andamos sobre un carril persiguiendo lo que creemos que nos gusta, que nos conviene, que nos han platicado, que es lo mejor. Y muy difícilmente eso que nos han platicado tiene que ver con el amor, con la sabiduría, con la belleza. Por eso te digo que el ser humano, el espíritu al mando del ser humano, él no tiene un sentido de la vida, porque él es la vida, él es la vida. Cuando alguien quiere alcanzar algo es porque es imperfecto, porque no está lleno, porque no le es suficiente, porque necesita. El espíritu es perfecto por esta completud. No necesita ir tras algo, porque sabe que todo eso es efímero. Sabe que todo eso es una construcción de pasiones, de ideas, de fantasías humanas. Y en el último de los casos es
sería un sentido muy pobre, muy banal, muy miserable, esto que el hombre persigue. ¿Sí me estoy explicando? El espíritu, Dios, o como quieras llamarle, no tiene un sentido en la vida, porque el sentido es Él, la vida es Él. Un sentido, repito, limita tu visión, tu actuación. No tener caminos es libertad. No tener caminos es belleza, es creatividad. No vamos a tener ni creatividad ni belleza ni libertad si seguimos caminos ya súper conocidos, caminos allanados, caminos vistos por millones antes que nosotros. Y sabemos dónde van esos caminos, ¿no? Sabemos a dónde nos llevan esos caminos cuando no hay una conciencia holística, una conciencia profunda, cuando no está el ser acompañándonos. Entonces, para concluir, vamos a decir que la vida es el sentido en sí misma de la vida. ¿Me explicó? No es una casa, no es dinero, no es ser famoso, etcétera. Por supuesto que necesitamos de un techo, necesitamos de dinero, necesitamos de alimentos, etcétera, porque la sociedad está conformada así, ya sea por proceso o por conveniencia de unos cuantos. El caso es de que como humanos debemos de vivir la vida desde adentro, es decir, tenemos que ver la vida como un espejo, sintiéndonos que la vida somos nosotros y que estamos compartiendo por ser vida, por ser abundancia, por ser amor, por ser sabiduría, estamos compartiendo con los demás, despiertos y dormidos, ignorantes o no, estamos compartiendo la vida. Este sentido de la vida somos nosotros mismos. No vamos por el más, no buscamos el ser más sabios, ricos, exitosos en la escuela, en el trabajo, etcétera, porque sabemos que como somos perfectos, por fundamento, por base, por origen, entonces la riqueza somos nosotros, el sentido de todo esto somos nosotros, este autodescubrimiento que viene a este planeta, a este nivel, a compartir, no a crecer, no a florecer, porque nosotros ya somos abundancia. El problema es que nos demos cuenta de ello. Y mínimo empecemos racionalmente, emocionalmente, a buscar el equilibrio. Y te digo, mínimo psicoemocionalmente, pues, empecemos a buscar equilibrio con lo que la mayoría de la gente busca. Pero no solo para el beneficio de uno, sino para que este beneficio rebote, sea compartido con los demás. Y no, para que no caigamos en el egoísmo, en el narcisismo, para que no demos rienda suelta al ego, que ya en otros videos hemos visto un poco qué es esto del ego, ¿no? Y las consecuencias de guiarnos por él. Entonces, no busquemos, yo comparto contigo esta reflexión y te digo, no busquemos afuera lo que tenemos adentro, no busquemos afuera lo que somos, lo que siempre hemos sido, luz encarnada, amor encarnado. Vamos a darle a las cosas su lugar, la escuela, el dinero, el trabajo, el otro. Vamos a compartir con el otro este amor, esta sabiduría, este orden que todos somos, pero que la mayoría ni idea tenemos o no nos interesa. Hay que compartir mínimo psicoemocionalmente a través de la empatía, de la solidaridad, ese ser que sabemos que somos, y aunque no lo vivimos en términos de autoconciencia, de iluminación, de sabiduría, pero sí como reflejo, distorsionado, mínimo, pero ya encaminado a hacer el bien. Bueno, les dejo esta reflexión y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, gracias, cuídense.